Los vientos del desierto de Helena 3 aullaban como espíritus inquietos, levantando arena roja en el aire y el tallado de patrones extraños. A través del paisaje árido. Doctor Arik. Vale se ajustó las gafas contra él. Arena, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Durante semanas, había estado escaneando el planeta. Para los restos de las antiguas naves coloniales. Con la esperanza de descubrir artefactos de la expansión temprana de la humanidad hacia él. Estrellas. Lo que encontró fue mucho más allá. Todo lo que había imaginado. Debajo de la dunas ondulantes, su escáner pitó. Urgentemente. Las señales no eran débiles. Ecos de metal roto. Eran masivo, fuerte, imposible para cualquier cosa. Moderno. El corazón de Arik latía con fuerza mientras activó sus drones de excavación. El primero. Una cucharada de arena reveló un borde metálico. Negro y pulido, diferente a todo. Utilizado en la construcción naval contemporánea. La superficie era demasiado lisa, demasiado precisa. Sus dedos temblaban mientras se cepillaba. Capas de polvo carmesí. La forma lentamente. Se reveló. Un barco colosal. Parcialmente enterrado, extendiéndose más que 1 kilómetro, medio tragado por él. Desierto durante miles de años. Su casco. Brillaba con una extraña capa. Intacto por la corrosión. Una insignia descolorida. Fue grabado cerca de la entrada. Idolón. El nombre le provocó un escalofrío en la columna Aark. Había leído sobre ello en el espacio antiguo. Troncos mencionados solo en mitos y registros fragmentados. El ídolo era. Se supone que desapareció hace casi 4. Hace milenios. Imposible, Arik. Murmuró. Esta nave no debería existir. Activó la anulación de la escotilla principal. Un zumbido bajo resonó cuando el enorme barco. Las puertas se abrieron de mala gana, revelando una corredor sombreado bordeado de árboles latentes. Consolas y criocámaras. El polvo flotaba en el haz de su casco. Luz. Cada superficie se conservó como si congelado en el tiempo. Símbolos antiguos y los escritos cubrían las paredes. Algunos humanos. Algún extraterrestre. Rastros de un olvidado hace mucho tiempo. Alianza. Arik entró con cuidado. El aire estaba viciado pero respirable. Corrió su mano sobre una de las criocámaras. Los esqueletos y las vainas aún congeladas miraban fijamente. De vuelta a él, los rostros humanos pacíficos, casi sin darse cuenta de que habían dormido durante 3,89 años. Por las estrellas, susurró. Él activó la consola principal de la nave, esperando que estuviera muerto. A su sorpresa, la pantalla cobró vida, y un suave resplandor holográfico llenó el habitación. Apareció una mujer vestida con el uniforme descolorido de la antigua flota humana. Sus ojos estaban tranquilos pero firmes. Soy Capitán Mara Avaline, decía el holograma. Si alguno de nuestros descendientes se encuentra esto barco, terminamos nuestro viaje. Hicimos un promesa a las estrellas. Una promesa a la humanidad. No se puede romper. El mensaje se cortó. De repente, en la pantalla, un mapa brilló, con un camino que se extiende a través del galaxia, señalando sistemas distantes que no había existido en ninguna carta moderna. Un punto rojo pulsó sobre una pequeña y tenue luz. Estrella en el borde del espacio conocido. Arik sintió un peso en el pecho. Lo prometo. Durante casi 4,000 años, murmuró. Tenemos que llevar esto a cabo. De vuelta en Helión. 3. Los colegas de Arik le advirtieron contra. Reactivando la nave. Es demasiado vieja. Dijeron que podría ser peligroso. Pero él ignoró sus protestas. La humanidad, él, creía que se definía por el coraje, por la voluntad de explorar y honrar su palabra. Si una promesa hecha hace siglos.
Si hubiera sobrevivido, también lo haría la gente. Dispuesto a conservarlo. El proceso de despertar al Eidolon tomó horas. Arik se movió entre consolas, descifrando controles que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Uso. La IA del barco, llamada Serif 9. Parpadeó y cobró vida, su voz era suave, pero mecánico. Sistemas en línea al 7%. Capacidad. Advertencia. Integridad del barco por debajo. Estándares operativos mínimos. Recomendar. Evaluación estructural inmediata. Dijo. Arik sonrió. Está bien. Lo haremos. Arréglalo sobre la marcha. Él activó el propulsores. El suelo tembló cuando el casco del barco se levantó ligeramente y luego se elevó. Lentamente, pateando nubes de arena roja. A través del desierto. Por primera vez durante milenios, el Eidolon se movió. Sus motores. Emitió un zumbido bajo, casi musical, como, aunque el barco se estiraba atrás. Siglos de letargo. En el interior, los pasillos cobraron vida con la luz. Pantallas. Mostró registros antiguos, mapas estelares y mensajes destinados a una audiencia futura. Las criocámaras permanecieron congeladas, pero algunos contenían registros activos de la tripulación. Miembros grabando sus últimos momentos. Antes de que el barco desapareciera. Los dedos de Ark bailaron sobre la consola, extrayendo una grabación tras otra. Uno mostraba al capitán Mara hablando en la grabadora. Nos hemos puesto en contacto con los cátaros, dijo. Un frágil. Especies perdidas en el vacío. Nuestra misión es simple. Protegerlos, asegurar la paz y cumplir nuestra promesa. Si fallamos, el honor de la humanidad falla con nosotros. Arik. Tragado. El peso de la tarea comenzó. Para hundirse. Estos no eran solo discos. Eran una carga que le dejaron. Humanidad. Se le había confiado un deber que. Tiempo trascendido. A medida que el barco se alejaba. La atmósfera de Elen 3. El desierto se convirtió. Una pequeña mancha roja debajo. Estrellas estiradas. En todas direcciones. Más brillante y más nítido. Que cualquiera que hubiera visto jamás. Eric sintió una mezcla de asombro y miedo. Estaba solo en su convicción, pero no podía dar marcha atrás. Activó las comunicaciones de la nave matriz, escaneando en busca de colonias cercanas. Estática. Las frecuencias estaban en silencio. No. Hasta aquí hemos llegado, dijo en voz baja. Nadie se acuerda. Una alarma repentina interrumpió. A través de su ensoñación. Un panel se iluminó en rojo. Los antiguos sensores habían detectado algo moviéndose en el vacío que hay delante. Reliquia de las antiguas guerras. Un dron abandonado. Flota, automatizada y mortal. La nave. La IA calculó la trayectoria. Colisión. Inevitable. Serifa 9. ¿Podemos evadirlo? Arik preguntó, agarrando la consola. Probabilidad de supervivencia 43%. Recomienda maniobras evasivas ahora. Arik respiró hondo. Años de estudio. La ingeniería humana y las tácticas habían llevado a este momento. La improvisación fue la mayor fortaleza de la humanidad. Él activó los antiguos propulsores. Manualmente, esquivando escombros con una mezcla de instinto y suerte. Un dron enorme chocó con un asteroide y explotó en fragmentos de metal que brillaban como pequeñas estrellas. Cuando pasó el peligro, Arik exhaló. El alivio lo invadió. La IA. Una voz mecánica rompió el silencio. Tú. Lucha de forma impredecible, eficiente, humana. Arik sonrió levemente. Esa es la idea. ¿Cómo? El barco se estabilizó. Trayectoria. Arik revisó la mapa holográfico de nuevo. La ruta fue largo, peligroso e incierto. La promesa exigía que cruzara la galaxia para una estrella olvidada por el tiempo.
En algún lugar allá afuera. Allí esperaba una especie, ya sea viva o pereció. Ya lo descubriría, porque ahora se permitió un momento de reflexión. El Adelon zumbaba alrededor. Él, vivo después de miles de años, un vaso de honor e historia. Los pasillos resonaban con las voces de los pasado, susurrando lecciones, advertencias y esperanza. La humanidad había construido esta nave para llevar sus ideales a través de las estrellas. Ahora, era su responsabilidad verlos. Arik miró hacia el infinito. Negro del espacio. Terminaremos lo que empezamos, Capitán Mara dijo en voz baja. Lo prometo. El idolón atravesó la oscuridad del espacio como una colosal sombra, sus antiguos motores vibrando constantemente. El doctor Arik Vale había pasado primeras horas después de salir de Ilium 3, explorando el barco, maravillándose de su tecnología intacta. Cada consola, cada pasillo, cada. La criocámara contó una historia de ambición, de sacrificio, de humanos que una vez llevaban el peso de una galaxia sobre sus hombros. Pero el silencio no era vacío, era pesado, casi vivo. El barco susurraba fragmentos de memoria mientras su IA, Serif 9, despertó de milenios de latencia. Doctor Val, dijo la IA con voz suave, pero precisos. No estamos completamente operativos. Muchos sistemas permanecen fuera de línea. Se requiere intervención manual. Arca sintió, moviéndose a través del pasillo principal. Cubierta de control. Chispas de actividad iluminaron paneles que revelan mapas estelares superpuestos. Con glifos extraños y desvanecimiento. Coordenadas. Al tocar un holograma, se produjo una explosión de estática, seguida de imágenes parpadeantes de la tripulación congelada en sus últimos momentos. Estaban grabando algo, murmuró Arik. Sabían que nosotros podría encontrarlos. Activó uno de los troncos. Una voz de mujer llenó la habitación. Cálido pero teñido de urgencia. Fue Capitán Mara Avalain hablando directamente. En la grabadora. Tripulación del Idolón. Si escuchas esto, debes saber que nuestra misión fue crucial. Los cátaros necesitan la humanidad. Ayuda. Si fallamos, su especie desaparecer. Y con ellos, una oportunidad de aprender, crecer, unirse. Recuerden esto. Los humanos están atados a sus promesas. Incluso, a través del tiempo, incluso a través de las estrellas, termina lo que empezamos. El pecho de Ark se apretó. La responsabilidad era enorme, pero, de alguna manera sintió que era lo correcto. Humanidad, a pesar de todos sus defectos, tenía una fortaleza que perduró. Pasó las siguientes horas revisando los sistemas de la nave, propulsores, escudos, navegación, todo era arcaico pero elegante. El barco había sido construido para durar, para sobrevivir siglos de negligencia y deriva. Arik se dio cuenta de que el ingenio de sus antepasados fue asombroso. No solo habían creado un nave capaz de atravesar la galaxia, pero también un recipiente que podría sobrevivir el tiempo mismo. Serif 9, dijo, ¿puedes ponernos al día con nuestra plena operatividad? Capacidad. Las luces de la IA parpadearon. Probabilidad 27%. Los sistemas están degradados. Reparaciones manuales y asignación de recursos. Requerido. Ayudaré en lo que sea posible. Arik sonrió. No esperaba nada menos. Pasó el día siguiente trabajando junto a Serif 9, reparando circuitos, recalibrando sensores y routing energía a través de conductos alternativos. La lógica de la IA era precisa, casi perfecta, pero le faltaba una cosa, la creatividad, que hizo a los humanos impredecibles. Arik
Se encontró improvisando soluciones, retorciendo cables, improvisando circuitos. Cada éxito trajo consigo un sentimiento de orgullo. Incluso después de casi 4.000 años, el ingenio de una mente humana aún podría superar lo que el universo le arrojó. Mientras trabajaban, el barco comenzó a revelar más de sus secretos, compartimentos ocultos abiertos, mostrando herramientas, provisiones e incluso cifrados. Núcleos de datos. Arik descifró uno de ellos, descubriendo los registros de misión. Estos registros contó la historia del último Eidolon. Viaje, una misión de diplomacia y supervivencia. El ídolo había llevado un enviado al dominio cátaro, una especie de delicados seres cristalinos cuyos la civilización se había formado recientemente. Contacto con la humanidad. La misión era simple en palabras, pero imposible en realidad. Negociar la paz, entregar ayuda y regresar antes de que estallara una guerra. Ark volvió a mirar el mapa. El camino hacia el sistema cátaro fue salpicado de peligros desconocidos, asteroide, campos, tormentas de radiación y remanentes de batallas olvidadas hace mucho tiempo. No somos simplemente cruzando el espacio, le dijo Arik a Serif. 9. Estamos cruzando la historia. La IA. Las luces pulsaron y reconocieron. La probabilidad de éxito de la misión sigue siendo bajo. Variables desconocidas presentes. Ark sonrió levemente. Entonces lo logramos. Impredecible. Eso es lo que hacen los humanos. Cuando el ídolo entró en el borde exterior de el sistema de Ilium 3, los sensores de la nave recogió lecturas débiles, transmisiones de su propio pasado. La estática se convirtió en voces, voces en conversaciones, y conversaciones en ecos de la tripulación. Miembros muertos hace mucho tiempo. Arik, ¿me oyes? ¿Nosotros? Una voz susurró a través del altavoces. Se quedó paralizado. El sonido era etéreo, distorsionado por siglos, aún innegablemente humano, explicó la IA. Los núcleos de memoria de la nave se estaban fusionando. Registros históricos con sistemas actuales, creando proyecciones fantasmales. Es como, todavía están aquí, dijo Arik, asombrado. Su voz. Correcto, respondió Sarif. Impresiones neuronales residuales conservadas en bancos de memoria. Se desvanecerán con el tiempo. Se recomienda observación. Como las voces. Jugó. Arik comenzó a comprenderla. Momentos finales del original del Eidolon. Misión. La tripulación se había encontrado. Fuerzas hostiles, una mezcla de humanos rebeldes, facciones y carroñeros alienígenas mientras, intentando llegar a la casa de los cátaros. Mundo. Habían luchado valientemente, improvisando armas y estrategias. Contra todo pronóstico. El barco había quedó lisiado y obligado a acudir a urgencias. Criosueño, a la deriva durante miles de años. El peso de su sacrificio lo presionó. La humanidad había enviado a ellos, les confió una misión y habían hecho todo lo posible. Y ahora, de alguna manera, él era el que debía continuar. Eso. Pasaron los días. El ídolo se movió constantemente a través del espacio. Su antiguo motores tarareando una canción de resistencia. Arik y Serif 9 se encontraron con su primer gran desafío. Un campo de ruinas. Barcos. Restos de los conflictos que se había cobrado innumerables vidas en él. El pasado de la galaxia. La IA advirtió que los buques podrían seguir activos. Automatizado. Defensas escaneando en busca de intrusos. Arik. Manos apretadas sobre los controles. Nosotros. Hagamos esto de manera humana, dijo. Cuidadoso, inteligente e impredecible. ¿Cómo? Navegaron entre los restos, un enorme. De repente, el objeto abandonado cobró vida.
Los sistemas de armas automatizados apuntaban al Eidolon sin dudarlo. Alarmas. Sonó, las luces destellaron y el barco. El escudo se tensó bajo el ataque. El de Arik. Su mente se aceleró. Dirigió el poder hacia él. Escudos, redirigieron energía a los motores. Y utilizó el antiguo armamento del barco. Con precisión. Un enorme cañón de riel. Disparó, destrozando uno de los atacando drones. Chispas volaron por él. Cubierta de control cuando otro dron colisionó. Con escombros, explotando en fragmentos. La batalla fue breve pero intensa. Cuando el silencio volvió, Arik exhaló. Agotamiento y euforia mezclados. Su pecho. Luchas de forma impredecible. La IA lo dijo de nuevo casi con aprobación. Humano eficiente, se permitió Arik. Una pequeña sonrisa. Eso es lo que hacemos. La pelea dejó daños, aunque menores, y Arik pasó las siguientes horas reparando sistemas. En el proceso, descubrió algo extraordinario. Un cifrado. Unidad de almacenamiento etiquetada como la promesa. La curiosidad lo invadió. Lo descifró y encontré un mensaje holográfico del capitán Mara misma, grabado en su final. Momentos antes de la desaparición del barco. Su voz era tranquila, deliberada, llena, con determinación. Juramos entregar la cura que podría salvar a una humanidad entera. Especies, dijo. Si fracasamos, la humanidad le falla el alma. Recuerda esto, fracaso. No es una opción. Sigue adelante. Donde quiera que las estrellas te lleven. El corazón de Ark. Había mucho más en juego de lo que él esperaba. Imaginado. Los cátaros no solo estaban en peligro, dependían completamente de la capacidad de la humanidad para cumplir una promesa. Hecha hace casi 4 milenios. La Eidolon continuó su viaje. Cada Lictiar trae nuevos desafíos. Las tormentas de radiación deformaron los sensores. Los asteroides amenazaban con perforar la casco. Misteriosas anomalías gravitacionales. Probó la antigua navegación del barco. Sistemas. Sin embargo, a pesar de todo, Arik, el ingenio humano y la IA, la potencia computacional se complementó entre sí. Otro perfectamente. En los momentos de tranquilidad, exploró el barco más a fondo. Las pantallas holográficas revelaron la tripulación. Registros personales de los miembros, cartas a sus seres queridos. Unos, mensajes de esperanza y reflexiones. Sobre el papel de la humanidad en la galaxia. Arik. Sentí una profunda conexión con ellos, ya que, si su coraje y determinación fueran fluyendo por sus propias venas. Una noche, mientras contemplaba él, estrellas expansivas infinitas, Arik reflejó, en la misión que nos aguardaba. Esto fue más que un viaje, fue una prueba de humanidad. En sí, nuestra capacidad de soportar, de innovar y honrar nuestra palabra. Eidolon no era solo un barco, era un símbolo de todo lo que la humanidad podría ser. En su mejor momento, un suave zumbido llenó él, cubierta de control mientras el barco avanzaba. Un débil agujero de gusano que se extiende por el espacio alrededor. Ellos. Arik agarró la consola, sintiendo las vibraciones en su pecho. Más adelante se encontraba sistemas desconocidos, peligros desconocidos y una especies esperando. Quizás por la salvación, quizás para la muerte. Pero no lo hizo. Vacilar. El pasado le había confiado. Con una misión, y la vería. Mantente firme, Sarap 9, dijo. En voz baja. Tenemos una promesa que cumplir. El barco respondió con un suave resplandor mientras. Si se reconoce el peso del juramento. Fuera de las ventanas se extendían las estrellas. En Brilliant Strix y el Eidolon. Siguió adelante, llevando consigo a la humanidad. Legado hacia lo desconocido. El ídolo se desplazó hacia el borde exterior de la galaxia donde las estrellas eran escasas y el vacío parecía interminable.
Arik Vale. Estudió el mapa holográfico proyectado. Delante de él, trazando la ruta hacia él. Coordenadas del sistema cátaro. Pero, esta región, el cinturón de tumbas, era infame. Había sido un campo de batalla. Hace siglos. Un lugar donde los humanos y fuerzas alienígenas se enfrentaron en una guerra que marcado sistemas estelares enteros. ¿Qué son? ¿En qué nos estamos metiendo? Preguntó Saraf 9, su IA. Voz tranquila, pero teñida de preocupación. Problemas, dijo Arik. Muchos de ellos, área, está llena de escombros, radiación, tormentas, y tal vez viejos automatizados. Defensas. Pero tenemos que pasar. Los cátaros cuentan con nosotros. El barco pasó deslizándose junto al primer Rex abandonado. Los cascos de enormes buques de guerra flotaban como lápidas en negro. Su metal, retorcidos y desgarrados. Muchos eran humanos. Diseño, algún extraterrestre, todo silencioso para siglos. El cementerio se extendía por años luz, un testimonio de la galaxia. Guerras olvidadas. Arik activó el sensores externos. Esté atento a firmas de energía. Algunas de estas naves. Podría seguir activo. Serif 9 escaneado. El área. Se detectaron múltiples lecturas. Probabilidad de respuesta hostil 36%. Recomendación. Proceda con cautela. Se movían lentamente. El ídolo masivo. Zigzagueando entre naufragios flotantes. Polvo. Y los escombros se desplazaron con cada propulsor. Ajuste. Arik sintió un tirón incómodo. Su pecho. El campo de batalla estaba en silencio. Sin embargo, se sentía vivo, como si los ecos de los conflictos pasados quedaron en el vacío. Entonces apareció la primera advertencia. Crucero abandonado, parcialmente oculto. Detrás de una estación destrozada, de repente, emitió un pulso de energía. Arik. La consola se iluminó. Los sensores de la nave. Se detectaron sistemas de orientación automatizados. Aún quedan restos de antiguos protocolos de guerra. Protegiendo lo que consideraban valioso. Prepárate, Serif 9. Dijo Arik. Mira, como si el pasado quisiera pelear con nosotros. Los sistemas de armas de Eidolon, inactivos durante mucho tiempo. Rugió a la vida. Los cañones de energía cargaron, apuntando a los abandonados. Pero Arik dudó. Estos no eran enemigos vivos. Eran restos de la historia. Destruirlos fue como borrar fantasmas de una época en la que los humanos aún eran aprendiendo las consecuencias de sus poder. Rumbo de buceo, ordenó. Nosotros. No necesito pelear. El barco se inclinó. Bruscamente, esquivando el fuego automático. Fragmentos de metal y pulsos de energía se astillaron a su alrededor. Arik. Las manos se movieron rápidamente, redirigiendo el poder a escudos y motores, manteniendo la nave estable. Una vez que el peligro inmediato pasó, Arik estudió los restos. Entre los escombros eran fragmentos de cuerpos humanos antiguos. Registros almacenados en pequeños núcleos de datos. Recuperé uno, curioso a pesar de la riesgos. La grabación era débil y distorsionada. Por el tiempo. La voz de un oficial humano crujió por el altavoz. Peleamos. Por la supervivencia, por el honor, por la promesa. Llegamos a los cátaros. Si morimos, ¿qué? Nuestros descendientes llevan adelante el juramento. La humanidad debe perdurar incluso cuando las estrellas volverse contra nosotros. La mandíbula de Arik se tensó. Las palabras resonaron en su mente. Los antepasados se habían enfrentado a probabilidades imposibles. Como estaba ahora, y su coraje lo llevaron hasta aquí. Mientras navegaban, más adentro del cinturón de tumbas, el ídolo se encontró con un campo de antiguos satélites, abandonados hace mucho tiempo, orbitaban. Planetas destrozados,
enviando señales automatizadas. Escaneos. Uno de los satélites detectados. La nave y activó una serie de torretas de defensa. Fuego enemigo. Saraf 9. Advertido. Probabilidad de falla del escudo. 14%. Los dedos de Rick volaron sobre él. Controles. El cañón de riel disparó, golpeando una torreta antes de que pudiera alcanzar. Alcance efectivo. Los motores se encendieron, esquivando escombros cuando otra torreta explotó. Contra el casco. Chispas llovieron sobre él. Cubierta de control. Después del caos, Arik tomó un momento para respirar. Sobrevivimos, dijo. Dijo en voz baja. Tal como lo hicieron, pero el cinturón de la tumba no se ha probado. Ellos. A medida que el ídolo pasaba junto a ellos. En la recta final, estallaron tormentas de radiación. De estrellas destrozadas. Ondas de energía. Se apoderó del barco, haciendo temblar a algunos. Sensores y cegar temporalmente a otros. Arik y Sarif 9 trabajaron en conjunto. Poder de enraizamiento, recalibrando instrumentos y garantizar el soporte vital. Se mantuvo estable. Horas después, la tormenta pasó. El ídolo flotaba entre los restos, maltratados pero intactos. Arik revisó los registros del barco e hizo una descubrimiento que le provocó escalofríos. Columna vertebral. Entre los barcos abandonados, se encontraron datos que sugieren que la humanidad. La expansión en este sector había sido mucho mayor. Más sangriento que lo registrado en la historia. Sistemas enteros habían sido destruidos. Colonias abandonadas y especies. Erradicado en conflictos nadie. Recordado. No solo estaban peleando. Los cátaros, murmuró. Algo de esto. Fuimos nosotros. El pasado de la humanidad no siempre fue honorable. Las luces de Sarif parpadearon. El análisis confirma facciones humanas desconocidas. Se dedicó a una expansión agresiva. Registros históricos incompletos. Ético. Implicaciones significativas. Se tragan. Duro. Había pensado que su misión era sencillo. Encuentra a los cátaros y cumple él. Promesa. Pero ahora entendía que la historia de la humanidad en esta región fue complicado. Errores del pasado. Persistieron como sombras. Tenemos que hacerlo. Mejor, dijo con voz firme. No estamos. Ellos. Podemos honrar la promesa y establecer las cosas bien. En medio de la tumba. Cinturón. Arik descubrió un pequeño superviviente. Estación, parcialmente enterrada bajo escombros. La IA de la estación todavía estaba activa, aunque había estado desconectado durante siglos. Reconoció a Arik como descendiente humano y activó una pantalla holográfica. Bienvenido, dijo la IA con calma. Voz neutral. Soy el centinela. Estás autorizado a acceder al histórico. Datos de la región. Arik y Serif 9 accedieron a los archivos de la estación. Ellos se encontraron relatos detallados de batallas, tratados y colonias perdidas. Entre los archivos eran mensajes de los cátaros, enviado hace siglos, pidiendo ayuda. La humanidad había comenzado la misión de ayudar. Ellos, pero habían desaparecido, dejando especies que luchan solas. Arik sintió una oleada de culpa y determinación. Llegamos tarde, dijo, pero ya estamos aquí. Ahora, no volveremos a fallar. Mientras se marchaban, la estación, los sensores de la nave detectaron una nueva amenaza, una flota de carroñeros rebeldes, atraídos al cinturón de tumbas por rumores de tecnología rescatable. Eran hecho por el hombre pero retorcido por siglos de aislamiento y anarquía. La flota los saludó. Ídolo, no perteneces aquí. Entrega toda la carga o muere. Arik. Mandíbulas apretadas. Armas Serif 9 en línea. Escudos. Al máximo. Mostrémosles por qué los humanos. No te rindas.
La batalla que siguió fue intenso. Los carroñeros habían avanzado. Las armas y sus barcos eran rápidos y numerosos. Pero Arik usó el Eidolon. Sistemas antiguos para su beneficio. Él anticipó sus movimientos, explotándolos. Debilidades en su formación. Mientras, Serif 9 calculó la cocción óptima. Secuencias, explosiones de energía atravesaron el vacío. Las naves carroñeras explotaron en lluvias de chispas y metal. El ídolo. Los asteroides esquivados se deslizaron entre los escombros. Y golpeó con precisión. Dentro. Minutos después, la flota rebelde se dispersó, huyendo hacia la oscuridad. Cuando la batalla terminó, Arik flotó en él. Cubierta de control, sudor en la frente. Nosotros. Sobrevivió de nuevo, dijo. Pero tiempo, no era solo supervivencia. Era una demostración del ingenio humano, coraje y determinación. El ídolo continuó adelante, dejando atrás el cinturón de tumba detrás. Pero los recuerdos de los barcos perdidos, los colonias destruidas y los fantasmas el pasado de la humanidad permaneció en la mente de Ark. Ahora comprendió que cumplir con la promesa a los cátaros no era solo sobresalvar una especie. Se trataba de restaurando el honor de la humanidad. Como la nave se acercó a los bordes exteriores del cinturón, Arik activó el sistema de navegación. Las coordenadas del sistema cátaro ahora estaban cerca, pero no eran exactos. Antiguo. Los mapas estelares eran imprecisos y el tiempo cambió la galaxia de forma impredecible. Formas. Serif 9. Dijo, voz resuelta. Prepárese para la recalibración. Estamos a punto para entrar en territorio desconocido. La IA. Las luces parpadearon. Reconocido. Probabilidad de éxito de navegación 62%. Quedan variables desconocidas. Arik se inclinó. De vuelta, mirando las estrellas infinitas. Luego estarán las variables, dijo. Suavemente. Los humanos tienen una forma de desafiarla. Probabilidades. Afuera el vacío se extendía. Sin cesar, un testigo silencioso de la coraje, errores y resiliencia de humanidad. El ídolo se deslizó hacia adelante. No solo llevamos a Arik y Sarif 9, sino también el peso de una promesa hecha casi hace 4.000 años. Y en algún lugar más allá, en la oscuridad, los cátaros esperaban. Quizás tenía la esperanza de que la humanidad no hubiera. Los olvidó. Por primera vez, Arik sintió el pleno significado de su misión. La galaxia era un cementerio de promesas perdidas y civilizaciones rotas. Pero aquí, a bordo del Eidolon, la humanidad todavía tenía la oportunidad de hacer lo correcto. Los alcanzaremos, susurró. No, cueste lo que cueste, siempre mantenemos nuestra palabra. El ídolo se deslizó a través de la confines de la galaxia, dejando el cinturón de tumbas muy atrás. Delante había un pequeño y débil sistema estelar, su luz apenas alcanzando los sensores de la nave. Las coordenadas de los registros del capitán Mara habían llevó a Arik Bal al límite de lo conocido. Espacio, un lugar que pocos humanos habían visto jamás. Esto es todo, dijo Arik, de pie en cubierta principal. El sistema cátaro o lo que sea. A la izquierda de ella. Las luces del Serif 9 pulsaban. Reconocimiento. El análisis indica. Degradación planetaria extrema. Probabilidad de cátaros habitados. Estructuras restantes. 18%. Desconocido. Los factores pueden afectar el éxito de la misión. Arik apretó los puños. Tenemos que intentarlo. Incluso, si solo hay un sobreviviente, no podemos. Falló. A medida que el barco se acercaba al sistema, las ventanas revelaron un destrozado panorama. Los planetas estaban agrietados, las estaciones rotos,
y lunas marcadas por el impacto. Cráteres. La devastación contó una historia de siglos de abandono, quizás siglos de espera. El estómago de Eric se encogió al oír. El sitio. ¿Es esto lo que se suponía que debíamos hacer? ¿Encontrar? Preguntó en voz baja. Una especie. Que nos esperaban, solo para ver su. Los mundos se desmoronan. La voz de Sarif era estable. La probabilidad sugiere que los cátaros. La tecnología puede haber preservado la vida en estructuras aisladas, escaneo de energía. Firmas. Pasaron los minutos. Entonces una señal débil parpadeó en los sensores. Pequeña fuente de energía en el punto más lejano. Luna. Era débil pero inconfundible. Ese es nuestro objetivo, dijo Arik. Establecer un curso. El ídolo descendió hacia él. Luna, rozando un terreno irregular. La superficie era estéril, pero llena de cráteres. Valle. Extrañas estructuras cristalinas. Brillaban. Eran artificiales, con forma. Con cuidado, pero en silencio. Arik reconoció el diseño inmediatamente. Coincidió con él. Esquemas antiguos de los cátaros. Arquitectura de la misión descifrada. Registros. Aproximación de aterrizaje estable. Serif 9. Dijo que las lecturas de vida detectaron valores mínimos pero presente. Arik exhaló. Se puso el traje y preparó el transbordador de aterrizaje. Tomando un pequeño equipo con él. Ingenieros, un historiador y la unidad móvil de Serif 9. ¿Cómo? Aterrizaron cerca del más grande. Estructura, un sentido de reverencia lavado. Sobre ellos. El templo cátaro estaba. Magnífico, incluso en ruinas. Las paredes cristalinas reflejaban la luz. Cientos de colores, brillando como un joya viviente. Sin embargo, los pasillos eran silencioso. El polvo flotaba en el aire. Arik pudo. Siente el peso del tiempo presionando. En el interior, el equipo descubrió filas de estatuas cristalinas congeladas en forma de mentira. Poses. La IA las escaneó cuidadosamente. Protocolo de conservación activo. Los cátaros han mantenido el estancamiento durante siglos. Probabilidad de resurgimiento con asistencia externa moderada. Arik se acercó a una de las estatuas. Una figura brillante que se asemeja a los cátaros. Representado en los registros de la misión, frágil, elegante, casi translúcido. Nos esperaban, susurró. Todos. Esta vez, esperando a que la humanidad regresar. A medida que exploraban más, cámara principal iluminada con un suave resplandor. La IA del templo, inactiva desde hace mucho tiempo. Activado. Su voz era musical, casi. Tono alienígena. Bienvenido, humano. Descendientes. Se les reconoce como guardianes del juramento. Arik sintió un escalofrío. La promesa es real. Has estado esperando esto. La IA lo confirmó. Los cátaros preservaron su especie utilizando estasis biotecnológica. La cura, entregado por tus antepasados, fue codificado y guardado para el avivamiento. Llevas significa restaurar la vida y honrarla. Pacto antiguo. Arik llevó al equipo a la bóveda donde se encuentran la cura y los datos genéticos. Fueron almacenados. Las criocámaras tenían. Permaneció intacto durante casi 4.000 años. En su interior se encontraban sueros nanotecnológicos, muestras genéticas y resurgimiento detallado. Protocolos. Las luces de Serif 9 parpadearon. Rápidamente. Sistemas funcionales. Activación. La secuencia requiere precisión. Probabilidad de éxito 87% con un manejo adecuado. Arik respiró hondo. Entonces, hagámoslo. Durante horas, el equipo trabajó. Ellos, campos de energía recalibrados, comprobados. Integridad del nanito y activó
Protocolos de reactivación. Cada paso fue delicado, que requiere tanto la intuición humana y los cálculos de Sarap 9 como él. El proceso comenzó, el cristalino. Estructuras zumbaban con energía, resonando en armonía con lo revivido. Embriones cátaros. Poco a poco, las primeras señales de vida. Apareció. Los cristales brillaron y, desplazado, la pequeña forma cátara se agitó. Sus cuerpos bioluminiscentes pulsando. Suavemente. El equipo observó con asombro cómo los primeros individuos emergieron de la estasis. Frágil pero inconfundiblemente vivo. Arx. Los ojos brillaban. Funcionó. Realmente lo hicimos. Él. La IA del templo se dirigió a él nuevamente. Vida. Preservada. Promesa cumplida. Humanidad. Ha restaurado lo perdido. Arik dio un paso. Atrás. Abrumado. Esto no está más allá. Todo lo que imaginé. Los cátaros. Están vivos. Sobrevivieron porque nosotros. Regresamos. Porque cumplimos la promesa. Afuera, la luna brillaba con la luz reflejada de la estrella distante. Y, dentro del templo vibraba de vida. Por primera vez en casi 4.000. Durante años, la especie cátara había sido salvado. Sin embargo, había más por descubrir. El equipo encontró registros que detallan la historia de los cátaros a lo largo de los siglos. De espera. Habían mantenido su cultura, su memoria y su esperanza. A pesar de la decadencia de sus mundos. Los propios cátaros se habían convertido en guardianes de su propio legado, preservándolo para los descendientes de la humanidad que, un día de regreso, Arik reflexionó sobre la enormidad de lo que lo habían logrado. La humanidad había fracasado en su pasado. Promesas olvidadas, aliados perdidos y mundos abandonados. Sin embargo, aquí, en este rincón aislado de la galaxia, tenían una oportunidad de redimirse. Esto es, ¿por qué luchamos?, dijo Arik, su voz firme. Esto es lo que significa ser humano. Para cumplir nuestra palabra, para honrar a quienes vino antes que nosotros, para proteger a los que no pueden protegerse. Los cátaros. Ahora despertó, comenzó a moverse a través de la templo, sus formas elegantes y luminoso. Se comunicaron en serie, de tonos armónicos que Sarif tradujo. Para Arik. Recordamos. Estamos agradecidos. La humanidad ha regresado. La vida ha sido restaurada. Arik sonrió, sintiendo una profunda conexión a través de milenios. Capitán. Las palabras de Mara resonaron en su mente. Nosotros. Juró entregar la cura que podría salvar una especie entera. Si fracasamos, la humanidad le falla el alma. Ahora el alma de la humanidad había sido honrada. El equipo trabajó junto a los cátaros revividos, ayudándoles a estabilizar su entorno y restaurar los sistemas vitales en el templo. Poco a poco, el valle empezó a brillar con vida. Las estructuras cristalinas, reflejando esperanza en lugar de silencio. Arik sintió una sensación de plenitud. Sin embargo, sabía, el viaje no había terminado. La humanidad, el legado se había conservado aquí, pero tuvo que llevarse adelante. Lo hemos hecho. Eso es, dijo Ari, de pie en el templo. Entrada y contemplación de la luna. Horizonte. Hemos restaurado lo que se perdió. Pero ahora tenemos que contárselo a la galaxia. Nosotros. Tenemos que mostrarle a la humanidad lo que puede ser. Las luces de Sarif parpadearon en señal de acuerdo. La misión está completa. Pero el legado requiere continuación, recomendaciones, establecer comunicación con el humano más cercano. Colonias. Arik asintió. Sí, la galaxia necesita saber que la humanidad mantiene su promesa sin importar cuánto tiempo tome. ¿Cómo? El ídolo se preparó para partir. Arik miró a los cátaros revividos, sus cuerpos bioluminiscentes parpadeando suavemente.
a la luz de la luna. Esto es más que supervivencia, dijo. Es esperanza, y la esperanza es lo más humano. Lo más importante. El idolón se encendió. Motores encendidos. El valle zumbaba con energía, y los cátaros se reunieron para. Mira cómo el barco asciende hacia las estrellas. Arik sintió una oleada de orgullo. La humanidad había. Se enfrentó al vacío, se enfrentó a los fantasmas de su pasado, y salió victorioso. No solo por la fuerza, sino por el honor, coraje y persistencia. Como el barco. Dejó la luna atrás, Arik miró hacia adelante. A la galaxia, esperando ante ellos. Habría más desafíos, más peligros desconocidos. Pero por primera vez, sintió todo el peso de la humanidad. Potencial. No eran solo sobrevivientes. Eran guardianes de promesas, guardianes de vida y portadores de esperanza a través del. Estrellas. Vámonos a casa, susurró. Y asegúrate de que el resto de la galaxia sabe quiénes somos. El ídolo se movió. Adelante, llevando el legado de la humanidad. Él revivió a los cátaros y la promesa. Cumplido. La luz de la última estrella de. Detrás de ellos brillaba el cátaro, un faro de esperanza, un testimonio de lo que significaba ser humano. El ídolo abandonó la luna cátara. Detrás, sus motores zumbaban a un ritmo constante. Ritmo a través del vacío. El revivido. Los cátaros habían comenzado a establecerse en su templo restaurado. Su bioluminiscencia. Formas que brillan suavemente a la luz de la luna. Habían sobrevivido, prosperado y la humanidad había cumplido su promesa. Pero para Arik Bil, la misión estaba lejos de terminar. La historia de la humanidad no terminó aquí. Esta es solo el comienzo, dijo en voz baja, de pie en la cubierta del barco. La galaxia necesita saber quiénes somos. Serif. Las luces del 9 parpadearon. De acuerdo. Éxito de la misión de difusión de recomendaciones. A las colonias humanas más cercanas. Establecido. Contacto diplomático con el hogar cátaro. Mundos. Arik asintió. La humanidad había. Olvidaron a los cátaros y la galaxia. Había avanzado en gran medida. Pero el mensaje de lo que habían logrado aquí, la resistencia, el honor, la conservación de promesas a lo largo de casi 4.000 años, fue demasiado importante para permanecer en silencio. Él activó el sistema de comunicación de largo alcance. El mensaje era simple pero poderoso, codificado para garantizar que no se altere. Intermediarios. La humanidad cumple su palabra. Pueden pasar 4.000 años, pero hay promesas. Persiste. La vida se restaura. La esperanza sobrevive. Los cátaros viven. Las señales ondularon. A través del espacio, llegando a colonias cercanas. Y barcos dispersos. Durante siglos, se habían contado historias del ídolo. Susurró. Cuentos de un barco perdido en el tiempo. Llevando a cabo una misión que la humanidad tenía olvidado. Ahora el mito se convirtió en realidad. Los mensajes llegaron a raudales. Las colonias enviaron felicitaciones. Estudiantes entusiastas. Solicitó acceso al barco. Y. Las unidades militares elogiaron el coraje. Se muestra al navegar por el cinturón de tumbas. Y restaurar a los cátaros. La humanidad, por todos sus defectos, estaban siendo reconocidos. Una vez más como una especie de honor. Ingenio y resiliencia. Arik permitió una rara sonrisa. Había temido el fracaso, la enormidad de la tarea, presionándolo como el peso de las estrellas. Ellos mismos. Pero el ídolo tuvo éxito. Había tenido éxito, y él. Los cátaros estaban vivos para dar testimonio. Sin embargo, en medio de las celebraciones, Arik sabía que tenía un significado más profundo. La promesa, lo que había guardado no era solo para los cátaros. Fue para toda la humanidad. Siglos.
Hace tiempo, los humanos habían perdido su rumbo, expandiéndose imprudentemente, olvidándose de sus deber hacia los demás. Ahora, con la finalización de esta misión, había esperanza de que la galaxia podría recordar a la humanidad no por conquista o abandono, sino por coraje, lealtad y honor. Pasó horas, revisando los archivos del templo con él. Líderes cátaros. Eran sabios, cauteloso y profundamente agradecido. La IA. Tradujeron su lenguaje armónico a palabras que Arik pudo entender. Tienes demostrado la fuerza de tu especie. No en armas, ni en número, sino en espíritu. La humanidad ha regresado cuando la esperanza parecía perdido. Arik sintió un nudo en la garganta. Era lo que estábamos destinados a hacer, dijo suavemente. Nunca olvidamos las promesas. ¿Qué importa? Los cátaros brillaban en reconocimiento. Incluso en su extraterrestre forma, había una sensación de comprensión que trascendió el lenguaje. Esto fue un vínculo que el tiempo no pudo romper. El viaje del ídolo de regreso a la humanidad. El espacio se llenó de reflejos. Eric vagó por los pasillos del barco. Paneles táctiles que habían transportado humanos a través de milenios, recordando sacrificios de los que se habían ido antes. Él pensó en el capitán Mara, cuyo la voz lo había guiado a través de la galaxia, cuya promesa se había convertido en su misión. El pasado estaba vivo en estas paredes. Y le susurró una lección que Arik podía dar. No ignorar. La humanidad era más que una especie. Era una idea, una fuerza capaz de cumplir promesas, restaurar la vida y moldeando el destino de todo. Civilizaciones. A medida que el barco se acercaba al límite de la humanidad. Espacio controlado, Arik notó que las colonias y estaciones habían comenzado a preparar. La leyenda del ídolo se extendió como un reguero de pólvora. La gente vino sea testigo del regreso del antiguo barco. Ver con sus propios ojos lo que los humanos podría lograrlo cuando esté impulsado por el honor y perseverancia. Por primera vez en milenios, un capítulo perdido de la humanidad. La historia había vuelto al presente. El ídolo, una vez una reliquia, ahora se muestra como un símbolo de esperanza, de coraje y de la fuerza duradera de la humanidad. Cuando el barco atracó en una estación importante, cerca del núcleo galáctico se reunieron multitudes. Académicos, diplomáticos, soldados y los ciudadanos comunes miraron hacia arriba. Casco masivo, aún brillante a pesar de su edad. Arik dio un paso adelante y los humanos reunidos y los cátaros fueron testigos. La tranquila determinación de un hombre que había tendido un puente entre siglos. Se dirigió a la multitud. Hace 4.000 años. La humanidad hizo una promesa a una especie en necesidad. Pasó el tiempo, surgieron imperios y cayó y las estrellas cambiaron. Sin embargo, promesa perdurada. Hoy, se cumple. Que esto sirva de recordatorio. La humanidad. No olvidemos y la humanidad no fallará. Aquellos que dependen de él. A través de él. Estrellas, a través del tiempo, cumplimos nuestra palabra. La multitud estalló en vítores. Cátaros, observando desde atrás de él. Estación, pulsada en tonos armoniosos, una confirmación viviente de la victoria. La humanidad había recuperado no solo su honor, sino su legado. Los pensamientos de Arik. Se volvió hacia el propio idolón. El barco, ahora más que un buque, se había convertido en un monumento. Había transportado humanos a través tiempo, mantuvieron sus recuerdos y los preservaron. Una promesa que podría haberse perdido. Para siempre. Fue un recordatorio de que la humanidad, el ingenio y el coraje fueron más que fuerza física. Eran espíritu, fuerza de voluntad y determinación que podrían desafiar al tiempo mismo. Como celebraciones. Continuó,
Arik reflexionó sobre la viaje. Se habían enfrentado a flotas abandonadas, defensas automatizadas, tormentas de radiación y siglos de abandono. Cruzó una galaxia marcada por guerras pasadas y errores humanos. Sin embargo, resistieron, y en la resistencia, logró algo extraordinario. Sarif 9 habló en voz baja, casi con reverencia. Probabilidad de impacto a largo plazo. Incalculable. La humanidad ha demostrado. Valores que resonarán para generaciones. Asintieron. Eso es todo lo que yo alguna vez deseado. Ni gloria, ni riqueza. Solo, para demostrar de lo que somos capaces los humanos, que, incluso en el vacío más oscuro, nos elevamos, aguantamos, cumplimos nuestras promesas. Los cátaros se acercaron, sus formas brillaban, más brillante que antes. Se comunicaron. Un mensaje de agradecimiento que la IA. Traducido. Has restaurado la vida. Tú. Han restaurado la fe y ustedes tienen honor restaurado. La humanidad no será olvidado. Ark sonrió. Era simple. Verdad pero profunda. A través de miles de años, los humanos podrían llevar adelante lo que más importaba. Coraje, honor, compasión, y la determinación de hacer lo que era cierto, incluso cuando nadie miraba. Los cátaros se han recuperado y la humanidad ha vuelto a la normalidad. Al dar testimonio, Arik finalmente permitió un momento de paz. La galaxia, extendido infinitamente alrededor de ellos, vasto e impredecible, pero lleno de posibilidad, y en algún lugar entre las estrellas. La voz del capitán Mara parecía resonar. Nosotros, juró entregar la cura. Mantuvimos nuestra promesa. Arik miró fuera de la estación. Ventana gráfica, imaginando las innumerables sistemas esperando, las innumerables vidas. Intacto por el tiempo, por la guerra y por la negligencia. La humanidad había demostrado lo que era. Podía hacerlo. Y ahora la galaxia lo sabía. El ídolo, antiguo pero magnífico, flotaba en la bahía de acoplamiento de la estación. Su misión completada. Ya no era necesario. Viajaría solo. Los humanos y los cátaros. Continuar con su legado, asegurándose de que las promesas se cumplieron, la vida fue protegida, y la esperanza perduró. Mientras Arik se alejaba de la ventana, le habló suavemente a Serif 9. Lo hicimos. La humanidad se ha mostrado no solo en fuerza pero en honor y eso vale más que cualquier estrella. Sarap 9S. Las luces pulsaron reconocidas. La humanidad cumplió su promesa. Ark sonrió. Luz del corazón. El viaje lo había puesto a prueba. Lo desafió y lo cambió. Sin embargo, al final, demostró lo que siempre había dicho. Creía. La humanidad era extraordinaria. No por su tecnología ni por su barcos o incluso sus batallas, pero porque podría perdurar, inspirar y honrar a su palabra. Las estrellas afuera brillaban como si, en señal de aprobación. La galaxia era vasta, misterioso y lleno de peligros. Pero, la humanidad había dejado una huella, una promesa, cumplido a lo largo de 4.000 años. En algún lugar a la luz de 1.000.000 hijos lejanos, esa promesa sería. Sigue brillando. El ídolo descansó. Su misión cumplida, un monumento a coraje y honor humanos. Y Arik Bil, de pie entre humanos y cátaros, conocía esta verdad. El legado de la humanidad fue no escrito por la facilidad de la vida, sino por los desafíos que superó, las promesas. Se conservó y transmitió la esperanza. Las estrellas